Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Un lunes más. Hola, Ramiro. Hola, buenas. ¿Qué tal? Empezando agosto. Empezando agosto, hemos partido con algunas dificultades en lo personal. Ya no voy a arrastrar todo el equipo en algo que me compete en lo personal. Y estamos esperando a señora Teresa, mi hijo, de la comuna de San Pedro, y a Alejandra. Ambas son de la comuna de San Pedro, porque el tema de hoy día que vamos a conversar con ustedes, estimados, estimadas, tiene que ver con los problemas del agua. La crisis del agua que ha afectado especialmente a la provincia de Milipilla, en este sector de San Pedro, y nuestras invitadas han estado ahí en la organización social, trabajando, enfrentando esta dificultad, enfrentando este problema, haciendo, yo diría, como resistencia. Entonces, mientras ellas logran conectarse, vamos a estar haciendo un pequeño preámbulo, no solo al tema, sino que también quizás conversando cosas de la semana, ¿no? ¿Con qué rellenamos? No, se te relleno, porque, mira, cuéntanos un poco, yo no estuve en la última conversa, Sí. tuvimos el programa la semana pasada, bueno, la semana pasada estuvimos con la concejala, nosotros el día con la lunes, pero concejala, claro, hace poco, pero en el constituyente estuvimos hace poco con el ex ministro y ex candidato a gobernador. con Álvaro Erazo estuvimos. Con Álvaro. Estuvimos Eso viendo, fue. claro, él pertenece al grupo del COVID, lo que trabajan con el gobierno. Bueno, ahí estuvo El planteando consejo. varias cosas, el consejo COVID. Con, Claro, bueno, y estuvo planteando varias cosas, que en realidad el consejo es más amplio de lo que suponíamos. Hay varios expertos ahí en el grupo y bueno, ellos dan su idea, sus puntos, el gobierno después decide en otro consejo, digamos, paralelo, donde está el ministro de Economía, como lo suponíamos, ministro de Salud, de Transporte, y ahí se toman decisiones que no siempre van en la línea de lo que se había aconsejado, volver a repetirlo. Pero ahí estuvo haciendo análisis de que hay muchas propuestas de abertura que han sido muy rápidas y lo hubiera ido más lento en esta abertura de las fases que hemos estado pasando. Y ese es el punto, y hay que tener todavía ojo con el Delta. Pues ese es el tema que viene, que él dice que más o menos fines de agosto, principios de septiembre, vamos a empezar a tener un alza en los contagios. Y bueno, y también obviamente la forma en que él planteó de que se hubiera visto la pandemia de un principio, que no, él hubiera tomado decisiones más, de haber tenido más cerrado el país, no las fronteras tan abiertas, haber visto otras formas. Ese es en el fondo lo que planteaba. ahí Por ahí está tenemos llegando. a Alejandra, ¿no? Hola, María Hola, Alejandra. hola María Bienvenida María Alejandra. Alejandra. Mira, hemos invitado a Teresa Armijo, ella te invitó a ti también, ambas participan de la misma organización, participan Sí, de juntas acá de allá la en comuna de San Pedro. San Pedro, sí. San Y Pedro. estábamos haciendo un preámbulo porque, bueno, Ya. me demoré mucho en mandar el link a ustedes para que se pudiesen conectar. No sé si tú pudiste conversar con Teresa, si ya estará por conectarse o estará con Sí, alguna dificultad. estábamos las dos intentando de conectarnos y yo siento que el audio de ustedes es entrecortado. No sé si será mi internet. No, no lo Nosotros sé. te escuchamos bien, por lo menos. Sí, Ya, de acuerdo. sí, te Sí, escuchamos así súper que bien. hablamos un poquito más lento ahí para que nos puedas escuchar bien. Ya, súper. Uh-huh. Sí, mira, Alejandra Villavicencio, ¿no? Tú, una ex dirigente juvenil de San Pedro, me contó, señora Tere, ¿no? Sí, sí, Y tú trabajas en el área de la salud, y bueno, han estado ambas, y otras, imagino, hay más personas también, ¿no?, ligadas al trabajo, haciendo frente, digamos, a esta escasez hídrica que enfrenta ya por mucho tiempo San Pedro y, bueno, sí. toda la zona. Y los alrededores. Y todo Podría- Chile. sí, pues, sí, Sí. es cierto. Partamos por ahí mientras esperamos que, a ver si nos puede conectar doña Teresa, y cuenta un poco cómo ha sido la trayectoria de ustedes, cómo se iniciaron la organización, y cómo empezó este tema de enfrentar las dificultades con el agua. Sí, la verdad es que yo soy hija de agricultores y como que ese es mi,
como mi punto de guía de por qué también y la inspiración de preservar un poco lo que, en donde uno creció, donde uno fue aprendiendo toda esta riqueza y disfrutando toda la infancia a través de los padres, del trabajo en la agricultura. Entonces, eh, y uno también, porque yo tuve que emigrar a la ciudad también para estudiar, entonces un poco uno ve como este avance de ir y venir y cómo todo, y cómo va cambiando el paisaje, cómo va cambiando las formas de vida y, y a veces se aprecia más desde afuera que desde lo interno. Ya. Bueno, ¿Usted a qué organización pertenecen? ¿La organización de usted a cuál pertenecen y qué es lo que hacen? Pertenezco como habitante de acá eh, a las reuniones y convocatorias que tiene SODEM o que también de repente nos han invitado de Juntos por el Agua, ¿ya? Y inicialmente yo en mi primer inicio estuve en las organizaciones más juveniles, como más hacia la prevención y activando como más el tema de actividad física y también de todo lo que era reciclaje y medio ambiente. Pero ahí cuando estábamos en ese tiempo, que fue como en el 2009 o un poco antes, como en el 2002, no estaba tan fuerte este tema de la escasez hídrica porque estaban recién también instalándose todo lo que es los planteles de acá de AgroSuper, al menos en la comuna. Entonces, como que el tema en un principio no se visualizó mucho, ni nos veíamos prácticamente muy afectados, solo que aparecía este tema de los olores, de las moscas. Pero claro, después, como yo me fui a estudiar a la ciudad, entonces volvía y claro, uno se encontraba el fin de semana que cada vez esto era más frecuente, pero siempre ha pasado, siento yo, que es como que ha sido bien invisible, como que es muy del chileno, que algo está pasando, pero nadie dice nada o no es tema. Hasta que un poco fue explotando ya en el 2005 y al avanzar el tiempo. ¿Y con escuchando el AgroSuper tema cuál del, es? Dale, Braulio. perdón, sí, Sí. porque bueno, una cosa es claro, No. el tema del agua, el agua potable, el consumo de agua, otro tema también ligado con el agua, el agua necesaria para la agricultura, para el desarrollo de la agricultura, que imagino que A- a- también fue el primer sí, impacto que tuvo, digamos, la escasez hídrica. el primer ¿Cuándo impacto, arranca? Tú tienes eso, tienes claro cuándo comienzan a tener o cómo se inicia este primer, qué experiencia tienes o, respecto a o cuándo se sea, dio como este que a mí desde impacto desde la experiencia que yo les comparto como hija de agricultores, o sea, yo me acuerdo que teniendo 10 años, yo iba a las norias y era como saque agua con el balde directo, o sea, no había que ni usar ni una cuerda, era el agua brotaba a a ras de la tierra, entonces, eh, como que eso está en mis recuerdos como hasta los 10 años, y después de ahí empieza como una cosa paralela y ahí uno dice en el fondo como que el gobierno cuando como que empieza a visibilizar y uno no lo sabe porque empieza, sí, el riego tecnificado, la tecnología, pero claro, en el fondo ya yo creo que se sabía que venía todo esto con la instalación de la mega empresa, de la agroindustria y de todo lo que es la instalación de estas grandes empresas incubadoras de aves y de cerdo. Entonces, claro, después mi papá tuvo que cada vez plantar menos, o sea, mi papá tiene 75 años, toda su vida prácticamente de los 15 que trabaja en la frutilla, y entonces a él se le secaron dos norias, así como ya del 2000, alrededor del 2005, una empezó a disminuir el flujo, se secó, después otra, y así después tuvo que empezar a disminuir la producción de frutillas, que él siempre trabajó a baja escala, pero empezó a incorporar el riego tecnificado,
más restricción también desde lo doméstico, en todo lo que es a lo mejor incluso ornamentación, de tener como menos flores, menos árboles, eh, y se empiezan a cruzar como otras problemáticas. Y después me aparece también que en el fondo aumenta la población, empieza a contaminar, empiezan como a exigir desde INDAP y todos estos proyectos de Prodesal que tienen que evaluar cómo está el agua, y resulta que el agua igual sale con contaminantes, entonces era escasa, contaminada, y como que no quedaba mucho que hacer, era como disminuir la plantación, empezar con los famosos pozos profundos, y ahí ya empieza como esa problemática más aguda. Ok. Damos la bienvenida, se integró recién señora Teresa, doña Tere Armijo, invitada también de Como San Pedro. Hola, hola, me costó ingresar, pero estoy aquí con ustedes. Eso es lo importante. Sí, eso es lo importante. Sí, disculpen todos los ripios tecnológicos que puse entre medio. Sí. Estamos recién comentando primero estaba preguntando cómo empezaron a detectar este impacto de la escasez de agua, cómo se fue dando, porque claro, uno ve lo hecho ahora, pero el proceso, la evidencia fue detonando de alguna manera, ¿no? Y un poco eso nos estaba contando Alejandra. Mencionaban a Juntos por el Agua. ¿Cómo se fue gestando el Juntos por el Agua, digamos? ¿Es un movimiento? ¿Se formó como organización? Tengo malas... A ver, ¿ya? Ahí me escuchan bien. Ahí escuchamos mejor, sí. Uy. No la escuchamos sin también a mí. No. La señal está muy mala. Ahora te escuchamos bien. Sí, ahora sí. Ya, entonces, ¿me puedes repetir la pregunta así concreta para que no alcance a escuchar porque se cortó? ¿Cómo se fue formando Juntos por el Agua con el problema de la escasez? No. Tienes que repetir porque te quedaste ahí. ¿Cómo se iniciaron Juntos por el Agua? Me preguntaba cómo se iniciaron como Juntos por el Agua. No, como Juntos por el Agua, ¿cómo se gestó? Así es, ¿no? Sí, claro. Sí, ya. Sí. Bueno, el Juntos por el Agua parte, ¿no es cierto?, como en el año 2000, cuando en un territorio de la comuna al extremo noreste, en Santa Rosa, es como la comunidad ícono de la partida del Juntos por el Agua, puesto que allí las norias se profundizaron y se secaron. Con 30 metros ya no tenían agua y casi todas las norias llegaron a esa profundidad, versus, ¿no es cierto?, las norias de antiguas que a pocos metros tenían agua. Entonces, frente a esa problemática, porque Santa Rosa no tenía, como muchos otros sectores, ¿no es cierto?, no tenía agua en las norias, pero tampoco tenía red de agua potable. Por lo tanto, el tema empieza fuerte al tiro ahí. O sea, se secaron las norias de una y sin agua para la bebida. Por lo tanto, eso motivó a varias organizaciones, entre ellas de la que yo soy socia, que es de otro territorio. En San Pedro hay más de 40 localidades. Entonces, Santa Rosa y la localidad donde yo vivo y la organización a la que pertenezco, estamos lejos, como a 15 kilómetros. Pero como estábamos trabajando a nivel de comuna, empezamos, ¿no es cierto?, a preocuparnos del tema de Santa Rosa. Eso fue lo que motivó
y lo que ayudó a que juntos las organizaciones de la comuna entera nos volcáramos a este territorio, creyendo, ¿no es cierto?, que el tema era ahí, en Santa Rosa. Y después con el tiempo nos fuimos dando cuenta y fuimos haciendo la similitud entre la escasez de agua que allí se produjo y la instalación de las agroindustrias. Fue como el detonante, porque mira, así como para tener una referencia, las agroindustrias se instalaron en el 1995. En el año 2000 ya no tenían agua las norias. Entonces era como, teníamos ahí la prueba, o sea, la agroindustria secaba las norias. Y ahí empieza entonces el movimiento Juntos por el Agua a ocuparse del tema. Juntos, eran todas las organizaciones de la comuna mirando Santa Rosa, creyendo que el problema estaba allí únicamente, pero del año 2000 hasta el 2020 ya eso se había expandido por toda la comuna. En casi todos los sectores ya las norias estaban secas. En casi todos los sectores, así como Alejandra, que vive en Nihue, que es el otro extremo de la comuna, también allí sucedió. Y todas las partes más altas de la comuna empezaban a sufrir primero, porque imagínense San Pedro, la cruza, ¿no es cierto?, un acuífero que se llama el acuífero El Yali. Entonces, todo ese centro donde supuestamente, ¿no es cierto?, y por los estudios que hemos ido conociendo, el acuífero El Yali, que nace allá en los cerros precordilleranos, cerca de Santa Rosa, terminan en el humedal El Yali, allá en Santo Domingo, ¿ya? Cruzan la comuna. Y si uno, imagínensela ustedes, ven la comuna desde lo alto, todo el valle pertenece a las agroindustrias, ¿ya? Con plantaciones, ¿no es cierto?, monocultivo, grandes plantaciones para la agroexportación, de uvas, ciruelas, una serie de olivos ahora, ¿ya? Que cuando uno dice olivos, dice sí, pero se riegan con agua del río, pero San Pedro no tiene río. Y los olivos, hay una parte sobre el acuífero El Yali que se riega con pozos profundos también. Así se gesta el movimiento Juntos por el Agua y esa es como la trayectoria. Hoy en día, el movimiento Juntos por el Agua, bueno, no sé si respondo a la pregunta con eso, sí. ¿Cómo se gesta, no es cierto? Sí, súper, señora Teresa. Sí. Bueno, dentro de lo mismo estamos hablando de la escasez de agua. O sea, eso significa que la escasez de agua es para ustedes, es decir, los habitantes de San Pedro, pero para la agroindustria no. La agroindustria al parecer tiene agua, porque ellos, lo que estaba leyendo yo, que por ejemplo AgroSuper, para poder mantener un cerdo, esto de exportación, necesita 45 litros de agua diaria para el cerdo, y a usted un camión aljibe le entrega alrededor de 50 litros por persona o no sé si por familia para la semana, me parece. Así es, sí. Así Alejandra querrá aportar ahí, pero es más o menos lo que tú dices. O sea, a la agroindustria no le falta el agua, ¿ya? ¿Y por qué no le falta el agua? Porque ellos tienen los derechos de aprovechamiento de agua inscritos en una gran cantidad. Por ponerte parámetro, dicen, según los estudios también que hemos visto, de la DGA y de otras organizaciones del Estado, dice que ese acuífero tiene 2.031 litros por segundo. Y las agroindustrias tienen inscrito 1.600. Por lo tanto, quedan poco más de 400 litros por segundo para el 80% de los agricultores de la comuna, porque esa es más o menos la proporción.
el 80% de los campesinos vive del cultivo de la frutilla y de otros trabajos esporádicos. Entonces, la empresa, al tener los derechos de agua inscritos, ellos tienen la facultad de hacer pozos profundos, no de 60 metros, sino de 100 y de 150 metros. Por lo tanto, el campesino hace un pozo que no se le permite más de 60 metros y siempre topan en roca, pero la empresa no topa en roca. Por lo tanto, tienen la facultad, tienen la legalidad, tienen todas las facilidades. Por lo tanto, a la empresa no le falta el agua. Los cerdos toman agua limpia y nosotros tomamos agua del camión aljibe, ¿ya? Y que no sabemos en este momento, en el sector donde yo vivo, no sé, Nihue, pero el camión aljibe tiene que abastecer a 480 familias aquí en el territorio. Por lo tanto, es una cantidad, son 6 viajes de un camión aljibe con doble carro para llenar y permanecer, que permanezca la red de agua con agua. O sea, nosotros en el territorio donde yo vivo tienen que abastecer con camión aljibe al comité de agua potable, ¿ya? Hay sectores donde el camión aljibe atiende a personas individuales, ¿ya? Y para ello, entonces, como bien decía, se le entrega, son como 26 a 30 litros de agua diarios por persona, pues le entregan una vez a la semana en algunos sectores o 2 veces a la semana. Y ahí hay montones de historias, porque el agua a la gente nosotros como comité de agua nos dicen que restringamos los fines de semana, los festivos, porque el camión no viene. Nos piden que no lavemos esos días y a veces la gente que trabaja en la semana lava el fin de semana. Entonces, y de alguna u otra forma el daño se perjudica al ser humano, a los habitantes de la comuna. Sí. Alejandra, dale. Sí, Alejandra dice. Acá también ocurre en la localidad de Nihue. No, se perdió la señal, parece. Sí. Quedó congelada ahí. Parece Ahora sí, Alejandra. ¿Sí? ¿No escucha, Alejandra? Ahora sí. Ahí sí, dale. No. Alejandra. Ese es un problema que tenemos nosotros, la señal. También, mala señal, man. Sí. Pésima. Sí. Bueno, señora Teresa o Alejandra, me escuche, ¿cómo han vivido el tema de la pandemia? Lo que más se dice de parte del Ministerio de Salud es lavado de manos constante. ¿Cómo ha sido en esto para ustedes? ¿Han tenido muchos casos en San José? O sea, perdón, en San Pedro. En San Pedro. Mira, sí, hemos tenido bastantes casos, hasta 32 tuvimos en alguna oportunidad. Hemos estado en fase 1 también. Para nosotros 31 casos es bastante, pues somos una población de 100 habitantes más o menos, ¿ya? Y nos preocupaba eso, a nosotros nos preocupaba muchísimo una de las medidas sanitarias, el lavado de manos, y siempre estuvimos pensando en la gente que no tenía agua, cómo se lava las manos, cómo lava la ropa, que al principio era que el virus se ponía en la ropa, ¿no? Y había que lavar. Claro. ¿Cómo hace la gente? ¿Cómo hacía esa gente que tiene 26 o 30 litros de agua semanal, diario, por persona? ¿Cómo hace para lavar si... Perdimos ahí. Perdimos a la señora Teresa. Sí. Como no sé si tú... siguiendo lo que dice la tía Tere, claro, en el fondo el tema más en pandemia se agudiza porque al igual que en Loica y que otras localidades, acá en Nihue también la APR se abastece de camiones aljibes para alrededor de 200 casas, que serían alrededor de 1000
1000 habitantes. Entonces, son 1000 habitantes que dependemos exclusivamente para el consumo humano del camión aljibe, y que además implica un traslado de una zona, de una comuna vecina, en este caso de Santo Domingo, y también con un riesgo para la salud, porque yo como desde el área de la salud también no sabemos los estándares de calidad del agua que estamos consumiendo. eh, es como queda en el interrogante cuál serán lo que se coteja de la calidad de agua que se está comprando, ¿ya? Y también, como decía la tía Tere, que en el fondo en pandemia, todo lo que implicó la limpieza, el lavar más seguido la ropa, lavarnos las manos, entonces, ¿cómo cumplimos con ese estándar mínimo para no contagiarnos? Y que en el fondo no se puede cumplir en un 100%. Entonces hay una desventaja, hay una discriminación también, y que en el fondo el gobierno y el Estado no es garante de entregar el abastecimiento del agua para la salud, para mantener el bienestar y la salud. Y en ese sentido, Alejandra, ¿cuáles han sido los apoyos que han recibido de la autoridad? Me imagino que el municipio en principio, pero también otros ministerios. Yo sé que, imagino que han golpeado muchas puertas. Es que en verdad como que hay un discurso de que todo está, o que todo lo que está instalado está bajo la ley. En el fondo, hay unos, en el fondo, quizás pisa contra un muro en que dice ya, la DGA, ¿de quién es garante? ¿Es garante de nosotros los ciudadanos? ¿Es garante de quién? ¿De las grandes empresas? Entonces, en este momento la DGA no es garante para los campesinos ni para los habitantes. Tampoco el Ministerio de Salud, que pudiese decir, con todo lo que pasó en la pandemia, de decir, a ver, acá la prioridad es la salud, la prioridad del ser humano. Yo insto a que las comunas que están con esta problemática se establezca un plan estratégico en conjunto con estas empresas, eh, pero eso no ha ocurrido, porque en el fondo los gobernantes locales un poco se quedan en eso, de que lo demás o todo lo que está ya está bajo una ley. Entonces, como que ahí no hay mucho que hacer, queda queda como en el aire, como que no hay mucho que hacer, pero yo en lo personal siento que sí tiene mucho que hacer, porque existen ordenanzas municipales, existen quizás normativas también a nivel de otras experiencias en otras localidades, en que se está llegando a un equilibrio. O sea, no puede ser que nosotros, que somos una localidad que se abastece a 1000 personas con agua, estamos a 800 metros de una instalación de naves de crianza de cerdo, donde ellos tienen garantizada el agua, que sigue todo igual, se han seguido expandiendo. En cambio, nosotros acá dependemos del camión aljibe. Y tampoco de la empresa. Me imagino que así como la autoridad política no le ha entregado respuesta, no ha resuelto el problema, Claro. de la empresa tampoco ha habido una colaboración hacia la comunidad. Ha sido más bien un actor que no aporta, ¿o sí? Un actor un poco invisible, a mi parecer. Yo lo digo desde que soy habitante de acá, quizás un poco invisible, y quizás, a ver, como que entre comillas, la ayuda va por otro lado. Ellos siento que son tan, a ver, ¿cómo decirlo? Son migajas quizás las que entrega, y que no solucionan el problema, porque entregan en el tiempo que están los estudiantes, los colegios, carne para sus actividades, carne para actividades comunitarias, pero en eso se queda. O sea, no hay un real compromiso con la comunidad, porque se sabe la problemática que está acá, y que es mucho más severa de lo que quizás se piensa. O sea, de seguro que si cada uno de nosotros revisa exhaustivamente los indicadores de salud,
y los indicadores de consumo de agua, y se hace un comparativo, y eso lo han hecho, yo sé, Juntos por el Agua, lo que consumimos los humanos en comparación lo que consumen los cerdos y los pollos, en el fondo nos quedamos en mucha desventaja, siendo que ya nosotros como San Pedro somos una comunidad súper vulnerable porque es rural, difícil acceso en diferentes temas, acceso a la salud, tenemos solo un CESFAM, tenemos postas rurales que en este momento y por pandemia están prácticamente sin atención, eh, con atenciones eh, todas centradas en la ciudad, por decirlo, en el centro de San Pedro, pero no así en las localidades. Entonces, es una comuna en que nosotros tenemos muy difícil acceso a lo que es educación también, a lo que es formación. Entonces, todo eso nos juega en desventaja a poder quizás entablar una conversación con estas empresas y decir, a ver, aquí, ¿cuáles son los derechos que nos están vulnerando? Lleguemos a acuerdos para que en el fondo no podemos decir, o sea, como que el tema claramente Juntos por el Agua lo tiene súper claro, pero se establecen otras dinámicas también sociales que en el fondo queda también en la retina de algunas personas, que estas empresas entregan mucho trabajo acá en la comuna, y sin embargo, según algunos estudios dicen que solo el 15%, incluso un 5% de las personas de la comuna trabajan en estas empresas. Entonces, eh, son varios factores también sociales que pasan ahí. Claro. Señora Teresa, el agua que entregan en camión aljibe, ¿quién se las provee? ¿Tiene algún costo para ustedes? Eso nos pregunta Roberto Figueroa, alguien que no está viendo ahí. Saludos para él. Y dice, ¿el agua que le entregan tiene algún costo para ustedes? Miren, por el momento no. Por el momento nos provee la municipalidad y la gobernación. Ellos hacen la extracción del agua, no sé en qué condiciones, ¿no es cierto?, monetaria o qué, cómo abastecen eso, pero igual al Comité de Agua Potable le estaban pidiendo que luego teníamos nosotros que pagar el costo de esa agua, que serían 9 millones mensuales. Pero aún lo hace la gobernación y la municipalidad. ¿Hasta cuándo? No sé, no sé. En 9 millones mensuales es imposible porque nosotros tenemos, el Comité de Agua es con administración comunitaria y, y el bombeo de eso, que también necesitamos la luz eléctrica y la mantención de la red y todo, la plata que se junta en el mes alcanza para esas mantenciones. Si tuviéramos un gasto de 9 millones mensuales, no podríamos tener agua. Sería imposible en este caso. Sería imposible. ¿Y el agua, sí. claro, señora Teresa, el agua que llega es potable o ustedes la tienen que tratar antes de consumirla? Aquí en el comité se trata. Potable. Sí. Ya. Sí, aquí se clora y se hace todo Es como tener una noria hacia arriba, un pozo hacia arriba, porque ahí se ponen estanques donde echa el camión el agua y de ahí pasa por la red y se clora y todo se potabiliza. Sí. Sin embargo, acá en nuestra localidad el agua ya llega potabilizada de donde se compra, se compra agua potable. Ya. Pero lo tienen que pagar ustedes, esa agua. Claro, el agua como que saliera de nuestro pozo que salía antes. El consumo básico que tenemos cada persona, cada hogar. El hecho de que sean Pero comité también, de agua, y a preguntar si el hecho de que sean comité de agua no es lo mismo que hablar de una APR, ¿no? De una organización, una cooperativa de agua potable rural. Sí, el comité hay un marco es legal una APR. El comité de agua potable. Ahora ¿En ese sentido tienen alguna protección? El Comité de Agua Potable es lo que se llama APR, con una pequeña diferencia entre una cooperativa que tiene más garantías, creo. No las conozco yo, pero el Comité de Agua
solamente tiene ahí un apoyo técnico para saber la calidad del agua. El apoyo técnico es Aguas Andinas. Aguas Andinas no fiscaliza si el agua está en condiciones para ser bebida. Ellos hacen todos los meses hacen análisis. Y bueno, y los estudios están súper bien entre los parámetros permitidos, por lo tanto, pero ahí nos da también esta sensación de que nos estamos atados de mano, porque nosotros como Comité de Agua no tenemos la autonomía para contratar otra empresa que nos pueda hacer los análisis, salvo, ahí también nos condicionan, porque si el comité hace esos análisis por fuera de Agua Andina, del apoyo técnico que tiene convenio con el Estado, nosotros tendríamos que ver de dónde sacamos el agua. Te fijas, son condiciones bien severas, o sea, o estás ahí o no tienes agua nomás. Y así es la normativa y la legalidad. Sí. Y delante me quedé un poco con querer aportar sobre que tal vez hemos golpeado muchas puertas con las organizaciones que conforman el Juntos por el Agua. Conocimos el Estado por dentro, o sea, nosotros los que hemos participado nos ha servido de aprendizaje todo esto. Conocimos las instituciones, pudimos leer estudios, hacer estudios con algunas universidades en la comuna de San Pedro sobre cómo se explota el recurso. Y eso, tenemos este respaldo técnico, porque generalmente antes nosotros decíamos que los pozos profundos secaban las norias. Y eso para los técnicos era absurdo, porque nosotros no teníamos ni un respaldo, ni un estudio que dijera lo contrario. Por lo tanto, ahí fuimos conociendo cómo funciona el Estado y fuimos viendo que la normativa que existe es la que nos perjudica. Aquí la empresa, nos hemos sentado con la empresa a conversar, la empresa conoce lo que nosotros estamos reclamando, por lo tanto ellos se preparan para. Mira, con decirte que cuando nosotros luchábamos por los pozos, que ellos tenían pozos muy profundos, ellos hicieron un estudio de cuántos pozos ilegales habían en San Pedro, y ahí entonces nos dimos cuenta que nosotros, los campesinos, son muy pocos los que tienen los derechos de agua inscritos. Del total, entre un 5 y un 10% de los campesinos que inscribieron las norias, ¿ya? Por lo tanto, somos todos ilegales los demás. ¿Se fija? Entonces, ¿qué hace la empresa? La empresa se siente con la autoridad legal. Ellos están respaldados por la ley, por lo tanto, las veces que nos hemos juntado como Movimiento Juntos por el Agua a hablar para que ellos cedan y no se queden en las migajas de las que hablaba Alejandra, ¿no es cierto? Para que no se queden en eso, ellos ¿qué hacen? Se preparan entonces y ante la municipalidad dicen, bueno, ya hacen un convenio en el 2015 con la autoridad, pero ellos igual salen ganando, porque entregan agua, ¿no es cierto? Ellos, que son el buen vecino, entregan agua a la municipalidad para que reparta. Eso ya hoy día no se da, pero en aquel tiempo. Pero ellos hacen un convenio donde ellos administran el agua. Ellos ponen las reglas allí dentro de la municipalidad. Mira qué absurdo, o sea, es terrible además, porque la empresa se mete al municipio. Cooptación, una cooptación de la institución. Pucha, se nos cayó, claro, a ver si se puede conectar. Y Alejandra, y ahora con el proceso constituyente, ¿les ha significado una oportunidad? ¿Ha habido apoyo de constituyentes? Yo sé que ustedes también buscaron la manera de, como un conjunto de organizaciones, también plegarse en una lista que quedó ahí, no alcanzó a llegar a la meta, digamos, de presentar la lista de candidatos, pero
el proceso constituyente a usted le ha significado una oportunidad? ¿Ha ido apoyo de constituyentes? Sí, sí, nosotros nos han visitado acá en la comuna Ignacio Achurra y Francisco Camayo, que en verdad nosotros tenemos bastante como esperanzas de que ellos nos representen y tienen muy bien, muy claro la problemática de acá. Entonces, al menos tenemos esa gran esperanza en que eso se vea reflejado en la Constitución. ¿Y solo ellos dos, esos dos constituyentes se han acercado de...? Porque en el distrito son bastante más que dos. Sí, Somos cinco. al menos Cinco. acá como localidad, Correcto, como pero localidad eran, hemos claro, recibido la visita 30 de ellos. de ellos. de ellos. Ya, Bueno, bueno, ahí Camaño él es medioambientalista, así que el tema lo debe manejar muy bien. De hecho, hemos estado conversando con él un par de ocasiones. ¿Y eso ha significado algún paso? Aparte de la visita de los constituyentes, ¿va a ser algún tema de discusión? Me imagino, para ustedes significa, a lo que voy a decir, ¿hay algún espacio de conversación que ustedes puedan tener como para ir a hacer algún seguimiento de pronto al proceso? No nos escuchamos. Yo no he escuchado muy bien, no escucho muy bien, apagué la cámara para ver porque se me va la señal. Ya, Pero preguntando si estaba el tema constituyente, dado el proceso constituyente, si había significado alguna oportunidad. Y Alejandro nos comentaba que al menos con dos constituyentes electos ya había habido conversación y tienen esperanza ahí que Camaño y Achurra, digamos, que se han acercado. Sí, como Movimiento Juntos por el Agua también vamos a tener este sábado un cabildo con Achurra, Camaño y una profesora que es de San Bernardo, Carolina creo que se llama. 3 de ellos. Queremos contactarlos a todos para tener un vínculo allí. Como bien decía Alejandra, Camaño y Achurra están bien montaditos en el tema, ellos conocen la situación que estamos viviendo en San Pedro, por lo tanto, para la profesora que es de San Bernardo tampoco es muy ajeno, pero el sábado vamos a juntarnos con ella en un cabildo por el agua. Y así hemos ido haciendo el seguimiento también y el apoyo a los constituyentes para que ellos tomen esto también porque esto es lo que pasa en casi todo Chile, donde las localidades son zonas de sacrificio, que San Pedro es una de ellas también. Así que tenemos esperanza, pero igual temor, porque hay otros trabajando para que eso no se dé. Entonces, nosotros si tenemos pobreza acá, es una pobreza más de entender cómo funciona este tema. El grueso de la población aún cree que tiene que llover para que se subsane el tema. Y claro que influye, la lluvia influye, pero el sobreuso también perjudica. Entonces, la falta de lluvia y el sobreuso hace que esta situación sea más crítica. Y por eso la esperanza de repente, y creemos que ahí es donde tenemos que trabajar mucho, porque nuestros coterráneos tienen que entender de que hay un sobreuso del agua que nos tiene con esta escasez, que es una problemática muy grave para nosotros. Claro. Señora Teresa, Sí. usted decía hablando al comienzo, Alejandra, de los agricultores que cada vez han ido disminuyendo más las hectáreas que van plantando. ¿Qué se planta en San Pedro? ¿De qué están viviendo esos agricultores ahora que cada vez hay menos agua disponible? Mire, los agricultores han aminorado su producción. Algunos han crecido porque también aquí si tiene los derechos de aprovechamiento inscritos, busca sus 2 litros de agua por segundo a la profundidad que sea. Esos agricultores que tienen esa facilidad, ellos están como ok en sus plantaciones. Te fijas, tienen la cantidad necesaria, incluso crecen.
pero la gran mayoría ha disminuido, porque no tienen los recursos para hacer un pozo muy hondo, los que no tienen derecho de aprovechamiento, a muchos cuando se atreven a hacer un pozo ilegal, si los denuncian, los fiscalizan y le cierran el pozo, le sacan la multa y lo mandan para la casa de brazos cruzados. Hay gente que ha tenido que pagar multas hasta por 900.000 pesos. Y si lo pillan de nuevo, es cárcel. Claro. Entonces estamos en una situación que por todos lados hay un tema legal que hay que arreglar. Aquí ya lo vimos que uno se acude a la empresa para decirle, denos una mano, que alguna vez lo hicimos, ¿no es cierto? A los comités de agua potable se les acabó el agua, al Prado, por ejemplo, y Loica tenía. Entonces hicimos una reunión con la empresa para decirle, ya Loica le da 1 litro de agua por segundo al Prado, y le pedimos a la empresa 1 litro. 1 litro para el comité de agua del Prado, y nos dijo, agua no. ¿Te fijas? Entonces, ya con ellos no podemos. Cuando hemos hecho otras reuniones que también vamos para cómo favorecemos a los agricultores, ellos dicen, no, aquí aplicamos la legalidad nomás, porque sabe que casi todos somos ilegales. Entonces estamos en esa disyuntiva. Los agricultores han ido disminuyendo sus producciones, han tenido mucho, el campo se desvaloriza también sin agua. Muchos venden sus parcelas y se van a vivir a la periferia de las ciudades, viven de otros trabajos, venden gran parte y se quedan ahí al ladito de las plantaciones o los planteles de pollo o de cerdo. ¿Te fijas? Es una situación que va en aumento. Sí. Esto sí, no. Sí, es como, sumado a lo que dice la tía Terés, como es muy multifactorial y yo creo que como que la solución también es como abordarlo de diferentes áreas, porque está como esta sequía que no es sequía, es saqueo, y por otra parte está también cuánto valoramos nosotros como propietarios de nuestro terreno, nosotros como habitantes de este espacio, de este territorio, la valoración intrínseca, desde también la cosmovisión que tenemos como con la naturaleza, y tener quizás ese grado de pertenencia al territorio que lo podamos mantener como en otras generaciones, también como que tiene un gran valor que quizás lo hemos descuidado en ese sentido. Entonces, claro, uno quizás de cosas muy quizás básicas de que si nosotros dejamos de hacer huerto, dejamos de hacer ciertas cosas que hacíamos antes, culturalmente se hacían por familia, se va perdiendo ese valor, y entonces cuando el hijo, la hija se va a estudiar y después regresa, quizás ya no tiene ese arraigo tan fuerte, y entonces vende el terreno Claro. a un precio, y que es como ya un terreno con poca agua, que está al lado de esta gran agroindustria, pero no le dé ese otro valor patrimonial cultural. Entonces siento que también la solución y el desafío acá en la comuna es grande, pues es importante, como, y de ahí también que le hemos transmitido a los constituyentes que nos han visitado, nos han llamado, qué sé yo, o en asamblea, es como ese valor agregado que nosotros tenemos acá, que es parte de nuestra identidad cultural y territorial. Sí, se nos van acortando el tiempo. El director no nos ha dicho nada, pero nos va a empezar a avisar del cambio. Hay algunas preguntas, Roberto, que nos ha ido siguiendo en la conversación. Dice, aparte del agua, que es lo fundamental y que tiene más temas asociados, que usted ya lo indicaba, no sé si en términos sanitarios, en términos de una pérdida patrimonial, como dices tú, una cultura que va, una cultura campesina, ¿no? Y todo lo que puede significar un ecosistema que va en retroceso y que impacta tan duro a ustedes como comunidad, como comuna, y que están dentro de nuestra región, y que también nos va a afectar en algún minuto a nosotros, y que vamos a darnos cuenta quizás también cuando empecemos a tener racionamiento en nuestras llaves de agua, y antes de eso quizás no vamos a estar sensibilizados.
¿Hay más expectativas en torno al proceso constituyente? ¿Tienen algunos otros temas que tienen también asociados como para poder hacer más fuerza, ya sea en orden de la educación o otros temas en los cuales hayan generado compromisos de pronto? Nosotros tenemos las expectativas puestas en todos los ámbitos de la Constitución, porque el agua es lo que más nos afecta, pero igual nos afecta el tema de la salud, el tema de la educación misma, también las pensiones y todos los otros derechos sociales que queremos que el Estado sea garante. Creo que nosotros creemos, ¿no es cierto?, que la educación debiera profundizar estos temas. O sea, aquí el tema de educación es crucial para salir de este embrollo. No hemos hecho aún compromisos, pero creemos que con los constituyentes igual hemos hablado de todos los otros ámbitos que necesitamos que ellos tomen carta en el asunto, como es esto de la identidad cultural que nosotros tenemos, este cambio cultural que va haciendo desaparecer al campesino también. O sea, ya nuestras raíces, nuestro arraigo se va con todo esto. Por eso tenemos expectativas en otros ámbitos también, que todo tiene relación, ¿no es cierto?, con nuestra identidad y la garantía de nuestros derechos. Sí, se nos ha ido acabando el tiempo. La idea, la meta siempre son 45 minutos, nos pasamos, se ha hecho súper corto. Bueno, le quitamos también porque no partimos a la misma hora exactamente, pero agradecerte, Alejandra, agradecerte, Teresa, decir que, bueno, con señora Teresa, ¿no? Señora Teresa, a mi hijo, somos compañeros, ella compañero en SODEM de hace muchos años. Teresa es una educadora popular desde mucho tiempo, de los años 90 en adelante, imagino, ¿no? Del siglo 90, trabajando con comunidades en temas de desarrollo local y bueno, una sabiduría tremenda, y que ahora, estos últimos, por lo que han dicho ustedes, los últimos 15 años, 20 años han ido poco a poco siendo marcados por esta tremenda crisis que significa el agua en la comunidad, y que es una crisis para nuestra región. Yo espero que nos podamos volver a encontrar, que podamos mostrar un poco más la problemática, quizás aplicar también a otras organizaciones de nuestra región, de nuestro distrito de pronto, porque Milipilla, Talagante y Maipo estamos como conectados, ¿no? Tenemos como una identidad similar, y pienso que podríamos ahí profundizar un poco más en alternativas de resistencia y alternativas de estrategias, digamos, para poder enfrentar como una comunidad más amplia, ¿no? No solamente San Pedro, sino que nosotros como comunidad sintiéndonos parte también del problema. Así que muy agradecido de la... Claro, dime. Sí, como este enfoque de derecho que nosotros de repente se nos olvida, o tenemos muchas herramientas o que podemos también exigir, convocarnos como comunidad también desde la mirada de los derechos, desde la cooperatividad de ser campesino y también como minoría, porque finalmente no estamos como minoría encasillados en alguna definición como de política pública, como que es como el etcétera, así como, y los campesinos, pero a la hora de emitir políticas públicas nos perdemos entre la pyme, entre el microempresario, pero el agricultor, la figura de campesino agricultor se pierde. Buen tema. Claro. Bueno. Agradecemos. Para despedirnos, agradecido por el espacio con todas las dificultades técnicas. Nosotros seguimos los lunes con estos temas y esperamos al corto plazo poder volver a encontrarnos y avanzar un poquito más con esta temática
recoger quizás algunas imágenes. Nosotros somos bien pobres ahí porque somos maestros chasquillas haciendo todo, para poder aportar un poco lo que significa y si este espacio permite sensibilizar a la comunidad más amplia respecto a esta temática. Así que muy agradecido, Tere, muy agradecido, María Alejandra. Lo última pregunta, Roberto, ahí dice, ¿cuándo el cabildo, horario y lugar para que vaya la gente y participe? Es este sábado 7 y les envío, cuando apenas me llegue el afiche, se lo reenvío a ustedes, ya para que le digan a Roberto. Perfecto. Yo creo que mañana lo vamos a tener listo, ¿ya? Ya pues, ahí lo movemos en las redes sociales. Bueno, Listo. un abrazo, muchas gracias y solidarizamos con usted porque es una vida bastante complicada la que llevan sin tener el derecho al agua como corresponde a cada ser humano. Muchas gracias por su tiempo. Un gusto. A usted. Ya, pues. Un gusto. Chaito. Hasta luego. Gracias. Chao. Nos vemos. Muchas gracias a todos. Ya.